Bienvenidos a KJCC Poetry Series. Soy Lila Semborain, curadora de la serie que existe desde el año 2004. Así que es una serie que tiene muchos años. Ahora, en esta nueva versión, en Zoom, donde nos estamos haciendo experimentadas locutoras. Bueno, hoy tenemos un evento súper lindo. Es Variaciones de la naturaleza de las cosas. Es un libro de Lucrecio, escrito en el siglo I antes de Cristo, una teoría científica escrita en poesía. Y me he basado en ese libro para organizar una clase en la Maestría de Escritura Creativa en Español de NYU, que se llama justamente De la naturaleza de las cosas. En ese taller de poesía estamos explorando las relaciones entre poesía y ciencia, y entonces este evento está relacionado con esa clase y tenemos la alegría y la suerte de tener a dos poetas increíbles, Marina Serrano de Buenos Aires y Margarita Saona de Perú, pero que vive en Estados Unidos, en Chicago. Bueno, Marina Serrano, son, como siempre digo, las relaciones entre los poetas son relaciones de lectura, pero también de amistad. Y a Marina Serrano la conocí en Bolivia, en un festival de poesía internacional de poesía en La Paz, donde estuvimos compartiendo una poesía maravillosa, conocer Bolivia y también un poco la falta de aire que tuvimos en esas alturas, pero súper agradecida de haberla conocido a Marina y de enterarme que también, como a mí, le interesa la poesía y la ciencia. Lo que más me sorprendió de Marina al principio cuando la conocí es que es campeona de taekwondo, campeona mundial de taekwondo 2 veces. Poesía y ciencia, pero campeona de taekwondo, así que ya es un hito tener a Marina con nosotros. Y bueno, y ahí conocí su texto Psiquis Anatómica, y otros textos también de ella muy buenos, pero ese libro me interesó particularmente por la relación que establece entre poesía y ciencia. Ella es psicóloga y también, ¿qué sos, Marina? Kinesióloga. Fisióloga. Fisióloga y kinesióloga. kinesióloga. Ok, kinesióloga y fisióloga. Así que tiene un conocimiento, digamos, desde adentro de lo que es, bueno, la medicina y la mente, ¿no? Y el cuerpo humano desde el punto de vista científico. A Margarita Saona la conocí gracias a Mariela Dreyfus, que es su compatriota y poeta también, que vive en New York y está también en nuestra maestría de escritura creativa. Y fue invitada a mi clase de Creative Writing introductoria, undergrad, para los subgraduados, en donde Margarita, bueno, la conocí personalmente y leímos su libro Corazón de Hojalata, un libro muy potente que tiene sobre cuestiones, vamos a decir, y ya lo va a explicar ella, del corazón. Entonces, Margarita, además de poeta y escritora, es una excelente crítica literaria, teórica, y además de profesora, y es un placer, digamos, tenerlas a las dos aquí. Hemos seguido la relación con Margarita porque las dos hemos escrito sobre enfermedad y ciencia de alguna manera, y el cuerpo y los efectos de la enfermedad. Entonces nos hemos comunicado y Margarita ha tenido la amabilidad de considerarme dentro de sus escritos, lo cual es un verdadero placer para mí
leerla y leer aparte todos sus otros textos que tienen más que ver con la memoria y con otros aspectos que ya va a nombrar ahora Alexander Castillo, que es un estudiante de la maestría de nuestra maestría, y que está tomando también el curso de Poesía y Ciencia, y que nos va a leer ahora las bios de Marina y de Margarita. Así que bienvenidas a las dos al KJCC Poetry Series, y un placer tenerlas con nosotros. Muchas gracias. O nosotros, como se dice ahora. Buenas tardes a todos. Voy a presentar primero a Marina Serrano. Nació en 1973 en Quequén, Buenos Aires, Argentina. Es licenciada kinesióloga, fisiatra y psicóloga. Su último trabajo publicado es 5 puentes coronarios al hilo, en 2021. Antes, Variaciones Argerich, en 2019, obra conformada por un tomo de poesía y una novela. Anteriormente, Psiquis Anatómica, de 2016. Segunda Fundación, 2015. La única cosa necesaria, 2012. La diástasis de las tibias largas, 2008. Y Formación hospitalaria, en 2006. Sus poemas han sido incluidos, pese a todo, en diversas antologías, entre ellas The Other Tiger, Recent Poetry from Latin America, en 2016, compilada por Richard Wayne. Poéticas Argentinas de 1961 a 1980, en 2008, compilada por Andy Nachón. Cuestión de Luz, 17 poetas argentinos, de 2014, compilada por Ricardo Herrera. Erótica, de 2015, Plantas, 2016, Arbolarium, Antología Poética de los 5 Continentes, de 2019, y Hotel Quequén, de 2006. Margarita Saona estudió Lingüística y Literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recibió un doctorado en Literatura Latinoamericana de Columbia University en la ciudad de Nueva York. Es profesora de Literatura y Estudios Culturales en el Departamento de Estudios Hispánicos e Italianos de la Universidad de Illinois en Chicago. Entre sus intereses están la memoria, la perspectiva cognitiva, la empatía y la representación en la literatura y en las artes. Entre sus publicaciones están novelas familiares, figuraciones de la nación en la novela latinoamericana contemporánea, de 2004, Memory Matters in Transitional Perú, de 2014. En este momento está finalizando una monografía sobre la representación de las masculinidades en el Perú, titulado Despadre. Entre su obra creativa se encuentran 2 libros de ficción breve, Come Horas, de 2008, y Objeto Perdido, de 2012, y un poemario, Corazón de Hojalata, Teen Heart, de 2017, que fue publicado también en edición peruana en el 2018 como Corazón de Hojalata, bajo el sello Intermezzo Tropical. En el ámbito de las humanidades médicas ha publicado 2 ensayos breves, La enfermedad como experiencia estética en Matrix Lux, de Lila Semborain, y Numeral My Life as a Cyborg, parte de un proyecto mayor titulado Signos Vitales. Entonces, bienvenidas Marina y Margarita. Muchas gracias. Y entonces ahora vamos a dar inicio a la lectura. Primero va a leer Marina y a continuación va a leer Margarita. Las dos, da la casualidad científica que tienen las mismas iniciales, MS. Pero, y después, por favor, a medida que vayan escuchando los poemas, si tienen alguna pregunta, las van a mandar a Facebook, ¿no? Donde Alexander las va a compilar y las va a ir haciendo después de que yo mantenga un pequeño diálogo con Marina y con Margarita. Así que bueno, Marina, si querés empezar.
Sí. Bueno, parece que tal vez vamos a cambiar el orden. Entonces creo que va a empezar Margarita, porque como ocurre siempre con la tecnología, Margarita la tenemos en el freezer en este momento. Así que vamos a tener que cambiar, improvisar como corresponde, y va a empezar Margarita con su texto. Si querés, Margarita, hablar algo, decir lo que... Bueno, yo le quería contar a Marina que yo no soy campeona de nada, pero soy sandan de karate, así que tenemos más cosas en común. Ah. Las artes marciales también. Bueno, muchísimas gracias a Lila por invitarme y por conectarme con Marina. Creo que nuestra poesía en realidad va a crear un diálogo muy interesante. Así que no, muchísimas gracias Lila y al KJCC por tenernos aquí. La verdad es que es una oportunidad muy bonita. Volvió Marina. ¿Procedo o...? Sí, mejor, por si acaso, sigamos Bueno. contigo. El libro que mencionó Lila se fue escribiendo durante como 3 años que fueron muy impactantes en mi vida, desde un primer evento cardíaco del que salí con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca y una válvula mitral que había que reemplazar. Eso fue una primera operación, pero la primera operación no funcionó y en transcurso de medio año me había mejorado, pero luego tuve una arritmia a la que llamaron fatal, pero de la que volví gracias a una intervención muy, muy rápida de la gente que estaba conmigo en ese momento. Y en este proceso luego me tuvieron que poner unas máquinas para hacer funcionar mi corazón artificialmente y luego recibí un trasplante de corazón. Entonces, durante todo este proceso, una de las cosas que estuve trabajando después, y bueno, Lila comentó que había escrito sobre Matrix Lux, porque uno de los intereses algo que me fue pasando, bueno, en ese momento yo estaba escribiendo poemas simplemente como una manera de procesar lo que estaba pasando y de procesarlo en el lenguaje, ¿no? A partir de frases o de palabras que me resultaban extrañas y tratar de ver qué decían esas palabras, ¿no? Y bueno, después de dedicarme un poco más a leer sobre esto, he ido elaborando algunas ideas de por qué la gente que pasa por enfermedades escribe y qué tipo de cosas escribe, ¿no? Pero bueno, entonces iban saliendo estos poemas que fueron recopilados después de mi trasplante en este libro, y luego he seguido escribiendo un poco sobre algunas otras cosas que quedaron fuera del libro. Voy a leerles el primer poema del libro, que se titula El corazón de la poesía, y que tiene que ver con esto, ¿no? De pronto tener que pensar en el corazón material, ¿no? A partir de la enfermedad. El corazón de la poesía. El corazón de la poesía, incluso de la mía, no es casi nunca el corazón, el verdadero, el órgano que mueve la sangre, el órgano con ventrículos y arterias. El corazón de la poesía es una metáfora, aunque tal vez sea metonimia, un símbolo, un desplazamiento, un tropo que mueve la palabra músculo del puro cuerpo hacia el reino de los sentimientos. Mi corazón era con frecuencia la forma más dulce de llamar a mis hijas, o era esa avalancha de emoción que amplificaba los latidos, o era mi vida toda con todos sus afectos. Y el ícono del corazón me daba el encuentro día a día
sin que siquiera lo pensara. Una figurita rosada o roja en nuestras pantallas, en el día de San Valentín o en cualquier aniversario. Un dibujito que usamos cuando queremos o tal vez cuando no queremos decir te quiero. El icono del corazón es tan omnipresente como la metáfora, pero las metáforas y los iconos no suelen ser arbitrarios. Los sentimientos, al menos a mí, siempre me estallaban en latidos y la emoción me daba vuelcos en el pecho y aquel órgano muscular parecía crecer y encogerse a consecuencia de los afectos. ¿Qué me haré ahora, entonces, que el órgano falla y devela la falsedad de la metáfora? ¿Qué me haré ahora que no es mi corazón el que bombea? Escribo y todavía aquello se estremece. Máquina, órgano, corazón ajeno, todavía ese órgano me contiene. El siguiente poema que les quiero leer tiene que ver con la idea de procesar un diagnóstico, ¿no? Y, lo escribí primero en inglés, pensando en lo que me decían que tenía heart failure, ¿no? Y trataba de entender qué significaba que mi corazón fallara. Se titula Fallo cardíaco y está dedicado a Amy Jones, que en uno de los momentos más difíciles me recordó que nuestro diagnóstico no nos define. Cuando se te rompe el corazón, puede que escuches un rumor como de espuma creciéndote en el pecho, una presión en la boca del estómago. Puede que sientas que el aire se adelgaza, que no se puede agarrar. Puede que te preguntes qué pasará después. Nadie sabe qué me rompió el corazón, pero todos sabemos que hay dolores y penas de más. Y yo he tenido tanta suerte. Me remendaron como pudieron, pero tristemente dijeron, sí, estás viva, pero te ha fallado el corazón. No sabemos qué clase de vida podrás llevar con un corazón fallido. Yo he tenido suerte. Mi corazón, remendado, cicatrizado, demasiado grande, demasiado débil, demasiado rápido, ha recibido tanto amor, tantos cuidados. Mi corazón falla, es lo que dicen, pero estoy aquí todavía, peleándole a la pena y al dolor. Después de esa arritmia, desperté en un hospital conectada a muchas máquinas y eso fue, creo que, una de las cosas más difíciles de procesar de todos esos años. Y en ese momento casi no podía escribir, no podía, como físicamente, no podía sostener libros, no podía sostener la computadora, pero empecé, apenas pude, escribir, ¿no?, cosas muy breves, como tweets, así que terminó convirtiéndose en un poema, esa serie de tweets que ahora se titula #LifeAsACyborg. Te despiertas y es una máquina la que bombea tu corazón, pero tú te sigues sintiendo tú, solo que un poco menos. Life as a Cyborg. No puedes recordar el origen de tus cicatrices. Life as a Cyborg. Los que te cuidan no pueden encontrar partes que le queden a tu cuerpo. Life as a Cyborg. Tu cuerpo ha olvidado cómo funcionan los cuerpos, pero tampoco quiere cooperar con la máquina. Life as a Cyborg. Tienes que confiar en que tus humanos mantengan tus máquinas en buenas condiciones. Life as a Cyborg. Es la 1 de la madrugada y 4 personas intentan, sin mucho éxito, reparar la máquina que hace funcionar tus órganos. Life as a Cyborg. Sueñas, literalmente, estar conectada solo a una máquina. Life as a Cyborg.
¿Imaginas cuán ligero, cuán libre se sentiría tu cuerpo si pudieras desconectarlos de las máquinas? Life as a Cyborg. ¿Has olvidado dónde termina tu cuerpo y dónde comienza la máquina? Life as a Cyborg. Cuando salí del hospital, salí todavía con estas máquinas, ¿no? Y era muy extraña esta sensación de tener, ¿no?, el cuerpo conectado a fuentes de energía, ¿no? A como unos motores o a la electricidad que venía de la pared, y tener que cuidar estas entradas de los tubos a mi cuerpo. Y una de las cosas más extrañas es que con estos aparatos el corazón no late, ¿no? No hay pulso, sino es como una corriente continua de la sangre. Así que bueno, este poema se llama Corazón de hojalata. Hojalata, plástico, metal, algo que no está hecho de lo que soy, ADN y recuerdos activados por un latido. Los dioses de la tecnología me otorgaron una segunda vida. Un corazón de hojalata anima la vida que alienta este cuerpo, mi ADN, mis recuerdos. Pero cuando me llevo una mano al pecho buscando mis latidos, aquello que siempre fue la banda sonora de mi humanidad, lo único que siento es el sordo, constante zumbido de un refrigerador. El siguiente poema es un poema que escribí más tarde y que no está incluido en el libro. Y se titula El léxico del amante, para J.G. Tracción de eyección, válvula mitral, catéter, cánula, toracentesis, pericardio. Máquina de oxigenación por membrana extracorpórea. Aparato de asistencia ventricular. Hemorragia gastrointestinal, lista de trasplantes, rechazo orgánico. Supongo que no eran esas las palabras que imaginabas que necesitarías para hablar de mi corazón. Y les voy a leer el último poema del libro, que lo escribí al poco tiempo de mi trasplante. El trasplante fue en enero del 2017 y como ¿no? un mes después se aproximaba el día de San Valentín. Y escribí este poema que se titula Valentín. 14 de febrero y en mi pecho un nuevo corazón. La llamada llegó en medio de la bruma un día de enero y camino al hospital te pensé, corazón. Pensé en la vida de aquel o aquella que hoy me ofrecía su corazón. Pensé que alguien que te amaba, en medio de la más terrible pérdida, en medio de un dolor que no sé imaginar, me daba en ese momento su corazón. Pensé en la promesa de una vida larga. Pensé en la vida corta cuyo corazón hoy me habita. Hoy te llevo conmigo, parte de mí, como un hijo, como renacer y ser uno y ser dos. Mi corazón, tu corazón late y tu vida me ha dado nueva vida. Te pienso, Valentín, y te honro con cada latido, corazón. Muchísimas gracias, Margarita. Es una poesía tan valiente y conmovedora y tan fuerte y no sé, estamos ante
los milagros de la ciencia, ¿no? Los milagros de la ciencia que nos permiten seguir viviendo, ¿no? Así que te agradezco muchísimo tu lectura y bueno, después vamos a comentar un poquito más. Así que bueno, ahora vamos a seguir con Marina Serrano. Marina, si querés decir algunas palabras antes de Bien. leer. Voy a leerles algunos poemas de Psiquis Anatómica, que es un libro que está escrito luego de haber estudiado mis 2 carreras, donde en la Facultad de Medicina se aborda específicamente al cuerpo, y en la Facultad de Psicología solo la psiquis y el sentido, y rara vez se tocan. Yo luego de eso hice una especialización en medicina psicosomática, y mi interés siempre estuvo en encontrar esto que tenían, o sea, estas cosas físicas y psíquicas le están pasando a un individuo que es uno en su conjunto, uno como cuerpo, historia, es todo una misma cosa. Que yo las quiera separar para estudiarlas, no las convierte en dos. Entonces, mi intención fue poéticamente poder aunar estos campos que yo había estudiado durante toda la vida. La primera parte del libro intenta hacer un recorrido desde el momento de la concepción hasta el momento de la nueva concepción, a modo de un ciclo vital universal. Y la segunda parte trata este mismo ciclo, pero en las particularidades de cada individuo, que es lo que conocemos como patología, que de alguna manera son esas marcas o esas enfermedades que van haciendo de cada persona lo que esa persona es, como su historia particular que la define. Los 2 primeros poemas que voy a leer son de la parte del ciclo normal. El primer poema se titula Obogonias, y cada poema en realidad son 2, uno desde el punto de vista de la historia y otro desde el punto de vista de su significado universal, de su sentido, de su psiquismo. Obogonias. ¿Puedo extinguirme todavía en un derrame silencioso? ¿Ser aquello que entre desperdicios se renueva, sin padres, sin otros, y ya todo está? En la mecánica precoz de la carne, mi descendencia, la mitad de aquellas vidas, a la espera de tantas jornadas, en una latencia absorbente, deberá soportar el paso de mis pasos, el conato de los goces, la pasión y el martirio, hasta que llegue la manifestación, el brote de mi pubertad o aún más. La obogonia se refiere a la célula primordial germinal, que extrañamente se encuentra, es una de las primeras elementos que se forma, y antes que la mamá sepa que está embarazada, ya en ese embrión que se está formando está el germen del hijo de ese niño que va a venir. Es impresionante, o sea, esa parte de nosotros estuvo en nuestras abuelas cuando tenían entre 4 y 5 semanas de embarazo. O sea, nuestras abuelas no sabían que estaban embarazadas cuando algo de nosotros ya estaba dentro de su útero. Y acá el segundo poema de Obogonias. Ya el folículo en su espacio primordial, la vida dentro de la vida que aún no nace. Ya las piedras iluminadas, los miles de intentos por persistir, reflejan una llama siempre viva. El otro poema es La inversión de sentido en el curso de la sangre. Ese yo no puede estar un poco rojo, un poco acelerado, un poco vivo. Su capricho se hace totalmente y sin matices. En cada sublimación, antes niebla de la tarde, crea como un dios el diluvio,
decide que habrá cenit, que las presiones lo harán otro, y que el aire, la carencia, lo ha despedido del profluvium sanguinis, de esa lluvia sin horror, sin pasado, sin vacilación, sin opciones. Y elegí este poema porque de alguna manera tiene que ver con esta extrañeza que tiene el corazón y el sistema circulatorio en general, que es que cuando el bebé está dentro de la panza de su mamá, la sangre corre en el sentido exactamente opuesto al que va a correr luego. O sea, todo lo que es un sistema venoso que en un adulto lleva sangre carboxigenada, sangre sucia, por así decirlo, en el bebé lleva la sangre limpia y las arterias llevan la sangre venosa. Entonces, todo ese circuito que corre para un lado, en el momento que el bebé nace y toma su primera respiración, se invierte y el corazón toma el rumbo que seguirá tomando toda la vida hasta que no lo haga más o que sucedan estas excepciones milagrosas como las de Margarita. Entonces el segundo poema de Inversión del curso de la sangre dice: costillas blandas y cartilaginosas se abren en un rasguido de carne y crean el llanto, desaliento nuevo y arcaico que cambia el sentido, el curso familiar de la sangre para nunca volver. Un neuma frío más denso que el orín del alba y aquellas aguas ocluyen de una vez y para siempre el septum primum, agujero vital por donde corrió la madre, dejando una marca invisible hasta el día de la muerte. Entonces, los poemas que van a seguir ahora son los que tratan de la enfermedad como casos prototípicos. Infarto agudo de miocardio. Una seguidilla de actos sin palabras. El padre absoluto y desconocido retorna de la guerra. La obligación como un atardecer o un llamado de las vísceras marca el fin de la niñez. La ebriedad siempre como título para lo inexplicable y todo lo natural que dicen del aborto y las cosas que pasan en su madre son un grito desnudo sobre la nieve del invierno. Luego, el salto de la edad, tras el discurso de una promesa insostenible, vivir como una reina, anillos en los dedos, el propio casamiento, una firma sobre un papel, un vestido, el famoso viaje en barco a las Américas, donde un desconocido entra en la noche a tomar posesión de lo suyo y se instala la vida de siempre para siempre. En casa de la suegra, donde se es menos que una mucama, y los hijos, y a seguir luchando una vida entera igual, 1000 años. Un día el marido se gasta como una goma y su demencia lo vuelve hijo. Hay que cuidarlo para que no prenda fuego sus pantalones orinados o llore por las armas que ya no puede empuñar. Todo es una seguidilla de instantes sin palabras. 80 años de actos mudos, entendidos desde la mecánica biológica como naturaleza, de la guerra, de la muerte, del sufrimiento, del desgaste y punto. Así es la vida. Hasta que el perro muere, el perro que la acompañó tantos años. Y ella, a corazón abierto, llora 80 años, 800, 8000, como si con la respiración del animal se hubiera ido una vida entera. Desde el punto de vista de la medicina psicosomática, el infarto se lo relaciona con el sentimiento de ignominia. Ese sentimiento que sucede cuando uno no le puede poner un nombre a la cosa. De hecho, en Argentina, al menos acá, decimos: lo que me hizo mi hijo no tiene nombre, o lo que me hizo mi esposa no tiene nombre. Es este sentimiento en el cual, si le echo la culpa al otro, la culpa termina siendo mía. Por ejemplo, no sé, mi hijo me estafó. ¿Cómo puede ser? Si yo lo crié, es mi responsabilidad de alguna manera, y si es por él, también es mi responsabilidad. Entonces,
es este sentimiento de quedar en, no sé qué nombre ponerle a esto que pasa. Entonces, el poema del sentido, Infarto del Miocardio, dice: los vasos que unen fibras celestes y religan sentidos se estrechan ante la ignominia. Los picos de dolor, la mano en garra que oprime el pecho, el cross a la mandíbula, devuelven el ser completo al presente. Litiasis renal. La litiasis renal son los famosos cálculos renales, las piedritas en el riñón. Quizá las piedras no eran el peor escollo en el camino, sino como suplantabas al muerto. ¿Qué hacías con ese cadáver a caballo? Entretenernos en el esfuerzo de quitar aquellas toscas fue quedar de pronto mirando la estela de nuestro baúl y nuestra herencia, empujados corriente arriba. Es que el fruto de tu hipertrofia calculadora, oculto en la inconsciente forma mineral, testigo camuflado de aquella ambición, nos distrajo con su rispidez, de insignia incomprensible de sufrimiento injusto, y la disolución de las sales dio paso a la conversión del símbolo en materia. La litiasis para la medicina psicosomática tiene que ver con una incapacidad de duelar, de dejar ir, de filtrar, como algo así como que la persona, en lugar de procesar lo que va pasando y de alguna manera tamizar y como que quedarse con la enseñanza o con lo bueno o con algo y dejar ir lo otro, la litiasis se supone que esas piedritas es como si fueran algo que la persona no quiere soltar y que no quiere dejar ir. Entonces el otro poema dice: la sal, el dulce y el devenir usan las aguas de la vida para alivianar su carga y abandonar en los márgenes los detritos, la imposible dicha del pasado. Pero la prepotencia de los diques crea una triste inmortalidad. Sus piedras son las cuentas de una muerte que a todo sobrevive. Y el último de este libro que voy a leer, que es Gripe. La gripe, en un sentido psicosomático, tiene que ver con revivir ese momento posterior al nacimiento, donde ese individuo que acaba de nacer se encuentra que pasó de una temperatura a una temperatura más fría, menos agradable, a tener el alimento constante, a tener el alimento periódico, a estar en un ambiente con una luz controlada y baja, a la ceguera de la luz exterior. Esa adaptación que pasa en la primera semana, donde el bebé tiene que adaptar su temperatura al medio. Bueno, todo ese cúmulo de sensaciones de alguna manera se reviven en un estado gripal. El poema dice: uno más de tantos días y el frío en lo más hondo de la rutina, el invierno, la lluvia, el granizo, como piedras en las manos, oculta otra vez, y en ese ocultar permite el regreso a límites primeros. Por unos días, los días que duró el destierro, hay coherencia entre lo que se siente y lo que se vive. En una cama, al abrigo de cobijas pesadas, la desolación se repite sin preguntas. El cuerpo inapetente se ajusta a un mundo hostil, al vestido, al hambre, al frío, a su imaginaria y real expulsión del paraíso. Y el segundo de Gripe dice: restos de una fiesta. El que ha sido lanzado a la buenaventura debe limpiar la casa, crear un orden nuevo, del calor al frío, del alimento constante a la periodicidad, del hambre, de la sangre al aire, de la luz atenuada a la ceguera. Revivirá la celebración incomprensible, la pérdida de aquel solar,
la divinización de lo ya olvidado. Y el último poema que voy a leer es un poema ya de formación hospitalaria, que es el libro que fue escrito mientras hacía mi residencia de kinesiología. Este poema lo escribí cuando yo estaba haciendo mi residencia en el Hospital de Agudos Fernández, que es un hospital muy grande de Buenos Aires, que recibe los típicos pacientes de accidentes y donde la sala de unidad de cuidados intensivos siempre está desbordada. Entonces, lamentablemente es un hospital con muy pocas camas, donde se cuida mucho el giro a cama caliente, lo que se llama, es como la persona tiene que entrar y tomar un camino muy pronto, no puede estar así tipo película de Hollywood, 5 años conectado a una máquina, enseguida te fletan, lamentablemente. Y siempre hay alguien que tiene que hacer ese trabajo horrendo de fletado para un lado para el otro, y cuando a veces es la desconexión, suelen mandar a los muchachitos jóvenes e inexpertos como yo a hacer el trabajo horrendo. Este poema dice: bajo el volumen minuto del respirador, me detengo a escuchar el soplo mecánico. De a poco aparecen tenues sonidos, aumentan en el silencio chirridos, voces deformadas, ruido de alarmas. El doblez materno de la sábana calca el mínimo movimiento arrastrado, cae a los lados del colchón y roza el dorso de mi mano. No está bien acariciar a las víctimas, no si se es el victimario. El regateo de aire la duerme, los vidrios limpios, las persianas bajas hacen percibir en la habitación una especie de frescura. El jefe de terapia tiene en cuenta la disponibilidad, el giro a cama caliente. Salgo al pasillo, interrogo lo que sea que ande rondando y le aclaro 2 veces que no tuve más opciones que matarla. Wow. Es todo. Qué fuertes. Marina es el último poema. Realmente casi no pude terminar, o sea, terminé la residencia porque la tenía que terminar, pero sufrí muchísimo y bueno, me di cuenta que la terapia intensiva no era para mí. No podía resistir eso. Me parece bien, la verdad, qué tremendo lo que acabas de decir. Y terminar, digamos, con ese poema de la máquina, que relaciona también las dos lecturas, la relación de la máquina con el cuerpo, digamos, ¿no? Como las máquinas pueden generar vida o no, digamos, ¿no? Es tremendo la situación. Lo que me impresiona de las dos lecturas también es cómo ver el cuerpo de una manera como blanda. El cuerpo se transforma como en algo blando en relación a estas máquinas que son como de alguna manera algo más rígido, no sé, o yo me lo imagino por lo menos de esa manera. Y entonces muestra como la enorme vulnerabilidad de lo que es nuestro cuerpo, a pesar de toda la fortaleza que puede tener. No sé si tengo una pregunta, yo he quedado como tocada por las dos lecturas, pero bueno, tendré que hacer mi papel. Lila, Sí. ¿Podría leer un poema que me parece que se conecta con desconexión? ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Sí, dale. Ok. Bueno, estar en la lista de trasplante es una cosa complicada, ¿no? Porque de alguna manera uno está esperando que alguien se muera. Durante este tiempo escribí que alguien se ha desconectado, ¿no? Por ejemplo. Entonces escribí este poema que se titula Un corazón disponible. Me ha tocado el destino del ave de carroña, sin la limpia elegancia de una sutil ave de presa. Solo me toca sentarme y esperar la llamada. Sé que no soy una asesina,
Soy apenas un ser cuya subsistencia depende de la muerte de otro. Podemos volar en círculo, dándole vuelta a las ideas y a las palabras. Podemos decir, por ejemplo, que se trata de un regalo de vida, o que se trata simplemente de una pasada del destino. O podemos decir que un corazón se hará disponible, como si se tratara de un nuevo producto llegado al mercado en la nueva estación. Un enfermero me dijo, en el verano llegan muchas muertes por accidentes de motocicleta. Y así, no puedo no pensar en el corazón concreto. No puedo dejar de pensar en el corazón concreto que hoy late en otro pecho. Lo imagino fuerte, joven e intrépido, lleno de vida. Imagino que tiene una madre, quién sabe, tal vez hasta un hijo. Pero para que todo suceda, simplemente tengo que esperar hasta que podamos de hablar de él como de un corazón disponible. Muy bueno y muy conectado con lo que acaba de leer Marina. Gracias por proponerlo. Y bueno, cualquier pregunta que se me había ocurrido ahora ya no me sirve ninguna. O sea que mi pregunta ahora es, ¿cómo esas experiencias después pasan a ser texto, digamos? No solamente, o sea, cómo se transforman en un texto escrito, en poema. En Margarita yo sé que también tuviste un blog, ¿no? Creo que tuviste un blog que también estaría interesante, pero ¿cómo fuiste articulando, digamos, toda esa experiencia así de traumática? Trauma, acabo de leer, también quiere decir herida. Yo no sabía que trauma venía de la palabra herida. Todas estas experiencias, digamos, que nos hacen depender, digamos, de la ciencia para la sobrevivencia. En el caso de Marina, digo, ¿cómo se te ocurrió armar este libro, unificando, digamos, lo psíquico y lo físico? Y si nos podés hablar también del otro elemento que no leíste, que yo no sabía cómo ibas a leer, de las definiciones que aparecen en tu texto, que me parecen también súper interesantes, y las etimologías de las palabras, de los términos, digamos, que dan título a tus poemas generalmente. Es que no las leí porque, como la mayoría dice, deriva del alemán tal, y me da estupor pronunciar muy mal, lo salteé. Pero los textos nacen de mi necesidad de comprender. Creo que la poesía siempre te permite esta libertad de abrir la mente más allá de lo que es un sistema científico cuadradito. Y para mí siempre fue un elemento fundamental para ir comprendiendo lo que pasaba y poder aunar todos los elementos. O sea, nunca me contentó la mera explicación fisiológica o alguna teoría freudiana que explicara simplemente algún acontecimiento particular. Entonces, la poesía era el elemento que a mí me permitía aunar todo eso sin cometer el pecado mortal de decir científicamente que una patología estaba relacionada con un sentimiento y no relacionada, como a veces se dice, bueno, sí, si te pasó algo en el corazón es porque tenés problemas afectivos. No así a modo grosero y vulgar, sino a modo profundo, de que debe haber algo en el fondo que hace que se puedan expresar de dos maneras. Si yo lo expreso con el cuerpo, entonces veo en la materia, mido peso, y si lo veo desde la historia, veo otra cosa, pero en el fondo la cosa es la misma. Entonces, nace de mi necesidad de entender. Y para mí, lo que unía las dos cosas es la palabra, porque en el fondo lo que tienen en común las dos es que aún la materia nosotros usamos de la palabra para definirla y la historia usamos de la palabra. Y cuando vas haciendo el recorrido te das cuenta que
que las palabras que definen las cosas, sobre todo en el campo de la salud, son súper simbólicas. Es como si hubiera algo en la palabra que nosotros sabemos sin saber. Entonces, para mí, el nexo entre lo físico y lo psíquico, de alguna manera, es la palabra, que me permite abordar cualquiera de las cosas a través de eso. Así fue como yo intenté darle forma a este libro. Para mí, el libro es una respuesta que aúna mis dos carreras juntas, que hace que yo, cuando veo una persona que está padeciendo, no la parta en dos, yo como que veo estas cosas juntas y veo y escucho su voz. Su voz me habla de las dos cosas al mismo tiempo, para mí. Buenísimo. Y Margarita, entonces, lo tuyo, ¿cómo se transforma en palabra y cómo las palabras cambiaron completamente de significado ante esa experiencia, ¿no? Porque tu libro trata mucho de eso, justamente de cómo el lenguaje se modificó completamente, la percepción del lenguaje y las definiciones Sí. cambian completamente. Yo creo que coincido con Marina en mucho, ¿no? En que en ese momento yo tenía necesidad de entender, en mi caso como paciente, ¿no? Y ese extrañamiento con respecto a las palabras que mencioné antes, porque creo que una de las primeras cosas que pasa cuando una recibe un diagnóstico es que tu vocabulario de pronto tiene que ampliarse, no a menos que seas un especialista en eso, tiene que ampliarse rápidamente para entender lo que te dicen que te está pasando, ¿no? Y entonces es como, para mí, los poemas salían de darle vuelta a una expresión, ¿no? O expresiones que en el contexto médico funcionan en un sentido a veces opuesto al como lo usamos en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se me hacía complicada, ¿no? Es que cuando estás comunicando los resultados de un análisis, ¿no? De un análisis médico, normalmente lo que quieres es que el resultado sea negativo, ¿no? Entonces, negativo quiere decir que no tienes la enfermedad, ¿no? Pero cuando le quieres decir esto a tus amigos y a tu familia, es raro decir, ¿no? El resultado fue negativo. Entonces, tienes que empezar a darle vuelta. Y eso es como un ejemplo tonto, pero hay como tantas cosas así que una se sienta a contemplar el lenguaje, ¿no? Y a decir, ¿cómo puedo poner en palabras esto que está pasando? Entonces, o sea, para mí eso fue, ¿no? Y como mencionaste antes que tenía un blog, que tenía una intención de ser mucho más directo y comunicativo sobre lo que me estaba pasando, pero que también muchas de las entradas se convertían como en pequeños ensayos. Pero que la poesía, porque en la poesía tiene que ver con la extrañeza de las palabras, con el sonido, ¿no? En ese poema que leí del léxico del amante, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con esta idea de que de pronto, ¿no? Todos alrededor mío, mi familia, no aprendieron que era fracción de eyección, ¿no? Entonces, creo que la poesía te permite como entregarte a las palabras y darle vueltas y ver cómo suenan y ver qué dicen y qué tienen que ver con el mundo fuera de las palabras, ¿no? Sí, pero el uso, por ejemplo, de un cliché, digamos, de corazón roto, Exacto, por sí. ejemplo, del broken heart, Sí. tiene un significado literal, ¿no? Como que de repente hay cosas que se ponen completamente literales y se pierde lo metafórico, pero también
se transforman en un poema, ¿no? Claro. Digamos que Sí, me y esas parece... cosas como, ¿no? Como que de pronto expresiones cotidianas como, uy, no me digas porque me da un infarto, ¿no? Claro. Cuando estás pasando por estas cosas, te choca un poquito, ¿no? Escuchame otra cosa ahora que se me ocurrió, perdón que te interrumpa, pero Sí, no. como te dije, Broken Heart, varios de los Ujú, poemas los escribiste en inglés y después los ujú, sí. tradujiste. ¿Por Ujú, qué cómo te pasó eso de escribir en inglés, ujú, de cambiar de lengua ujú. en este proceso? También eso era porque no es un poco lo que explico en el prólogo del poemario, que ¿no? La lengua franca del hospital era inglés, aunque pacientes, doctores, etcétera, etcétera, veníamos de cualquier parte, ¿no? Y uno de los médicos que tenía era rumano, ¿no? Otro indio, eh, ¿no? En fin. Y colombiano, ¿no? Había como todo un... Entonces, de pronto los términos, y creo que pasa en general, ¿no? O sea, en ese ensayito que escribí sobre tu poemario, escribía sobre el extrañamiento que produce la enfermedad, ¿no? Y el extrañamiento es doble cuando tienes que traducir, ¿no? Y, y para mí era un poco ensayar, ¿no? Probar a qué suenan estas palabras y por qué, ¿no? ¿Por qué heart failure? ¿No? Porque ese, por ejemplo, es uno de los que escribí en inglés, ¿no? O en diálogo con amigos, ¿no? Escribí otro poema que se llama kintsugi, ¿no? Una palabra japonesa, no escribí en japonés porque no sé japonés, pero la amiga con la que conversé sobre esto, ¿no? En que me habló de esta idea de la herida como, como una marca que puede transformarse en algo bello, ¿no? Y pensar entonces en los jarrones rotos como jarrones con cicatrices, y de ahí es de donde salió ese poema. Pero como la conversación la tuve en inglés, ¿no? Como que apelaba un poco a esas expresiones que habíamos utilizado en la Bueno, el conversación. tema de las cicatrices es un tema súper interesante, porque cuando uno piensa, por ejemplo, que una cicatriz en la piel, a la velocidad que se Ujú, regenera la piel, eh, es muy extraño porque hay algunas cicatrices que persisten y otras que la piel las renueva. Entonces, ujú, digo, desde el asombro absoluto, uno se puede permitir pensar por qué algunas cicatrices las guardo y por ujú, qué otras las cambio. Porque de alguna manera es uno, algo de uno, el que decide el sentido que está tomando su cuerpo. Entonces, por ahí, lo mismo, pensando en modo misterioso, quizá cada cicatriz en uno te está dejando un mensaje ujú, para que uno mismo lo lea o para que lo recuerde. ujú, De hecho, a mí las cicatrices me parecen sumamente sensuales e interesantes, ujú, porque hablan de algún tipo de lección muy inconsciente, muy profunda de esa persona, que no siempre tiene una connotación negativa, no en el sentido que vos lo decías, sino a ujú, veces las personas tienden a hacer esta idea de que toda cosa que te está pasando, no sé, toda enfermedad es mala o viene para mal. Tampoco quiero hacer la estupidez de que por algo pasan las cosas y entonces todo será para bien ni para mal, pero digo, tienen un sentido en la vida de ese individuo. Eh, y me parece asombroso intentar comprender, porque yendo a esto que decías de las frases populares, ujú, como eso de que decírmelo que te va a dar un infarto, o me paso la vida haciéndome mala sangre, o montones de frases así. Lo ujú, extraño es cuando uno las ve en el conjunto estadístico, hay un momento que un médico viejo
casi con escucharte, ya sabe por dónde tiene que ir. Por ahí, uno como paciente, a veces al no saber exactamente, alguien mete en la misma bolsa infarto, arritmia y un montón de cosas que pasan en el corazón. Y no todas son la misma historia, no todas significan lo mismo. Por ahí, y además hay como una tendencia defensiva a intentar comprender a veces, porque cuando uno lo está sosteniendo, de alguna manera es porque todavía no lo está comprendiendo. Esto no quiere decir que se vaya a ir por comprenderlo, pero voy a que todo esto tiene sentido. Y aunque parezca misterioso, hay algo en la elección de la palabra de la persona sobre las cosas que le pasan, que es misterioso. Me parece misterioso ver cómo la persona decide decirlo y que eso de alguna manera en el número de pacientes tienda a irse a una norma. No sé, es extraño. Bueno, sí, no, me da muchísimas cosas para pensar y sobre todo también de mi propia escritura, pero no vamos a entrar en eso ahora. Y bueno, quisiera ver, Alexander, si hay alguna pregunta. ¿Tenemos? Lila, Sergio Cheifek pregunta esto, o sobre la poesía en general, o sobre la poesía o tu poesía en particular, cuando dice Roland Barthes asociaba la metáfora a la forma del ensayo, ¿Mm? y la metonimia a la forma de la narración. En tus poemas, como anunciaste y leíste, el corazón navega entre la metáfora y la metonimia. ¿De cuál de estas dos figuras te sientes más cerca hoy si escribieras ahora sobre tu cuerpo? Uy. Difícil. Sí. Creo que de la metonimia, ¿no? Creo que en general mis poemas en el fondo son bastante narrativos, son casi pedestres, diría yo, ¿no? En que estoy hablando de cosas concretas y tengo que confesar que a veces no me siento poeta, ¿no? Yo escribo estas cosas y a veces leo poesía de otra gente, como ¿no? Marina o Lila o Mariela Dreyfus, y siento, así escriben las poetas. y para mí la metonimia tiene este encadenamiento, ¿no? Esta asociación en que se me van asociando, ¿no? Una cosa con otra, ¿no? Como no es tanto, creo yo, por la similitud entre las cosas, sino más... Y sí, obviamente no uso metáforas en los poemas, pero me siento más cerca de la metonimia. No sé si esto tiene sentido. Y algo que yo estuve pensando con respecto a eso, el dolor es un estado metonímico, no metafórico, porque es como una sinécdoque, que la parte por el todo, esa parte te invade completamente. Entonces eso es algo que lo estuve pensando, ¿no? Como, o el dolor o la pasión, ¿no? Hay un montón de cosas que toman posesión del dominio que es el cuerpo, digamos, ¿no? Entonces es como, siempre pensé las cuestiones como físicas como estados metonímicos. Metafóricamente veo monstruos siempre, ¿no? Como algo monstruoso, pero no sé, como la metonimia como algo que toma posesión, digamos, de ese dominio, que en este caso es el cuerpo. Claro, cuando digo cyborg, por ejemplo, no estoy siendo metafórica, ¿no? Claro. Sí. Exacto. Ahí cuando estás diciendo life as a cyborg es literal. Sí. Esa conexión. Perfecto. A ver, Mira Alexander. aquí surge otra pregunta, ¿no?
y es cómo estas experiencias, en el caso de Margarita, un poco como de dioses de la biotecnología, tal vez mencionabas esto, y en el caso de Marina, de mecánica de la vida, han transformado, digamos, su visión o sus visiones de la vida y la expresividad poética de cada una de ustedes. Marina, ¿por qué no vas tú primero? Lo que pasa es que en mi caso, casi que fue primero la ciencia, digamos. Fueron primero mis estudios y luego de haber hecho mis primeras residencias en kinesio, me empecé a dedicar a la poesía. Es muy tardío mi desarrollo en la poesía. Así que para mí ya había un lenguaje constituido y una zona de intereses constituida antes de empezar a escribir más o menos en serio. Entonces, para mí, esto es mi tema normal. Es decir, otra persona que escribe sobre otras cosas es porque son su campo. Para mí, ese era mi campo, antes de empezar. Es como que en los 2 o 3 primeros años de escritura no podía escribir de otra cosa porque era el ambiente que para mí era mi ambiente cotidiano, mi lenguaje. De hecho, me costó un montón porque en los primeros libros me decían que era como afectado, como si lo estuviera buscando en el diccionario, como si lo estuviera haciendo adrede para parecer compleja. Y para mí era parte de mi lenguaje natural. Entonces, por esto, para mí es primero esto, la ciencia, en tanto la medicina, la psico, es anterior a mi incursión en la poesía. En mi caso, yo venía, antes de enfermarme, venía tratando de trabajar cosas desde de entender manifestaciones culturales a partir de la ciencia cognitiva, de pensar en la memoria, de pensar cómo es que el arte, por ejemplo, nos hace recordar cosas, o cómo es que el arte causa empatía, cuál es la función de la empatía en la memoria, en fin. Tenía de la palabra y el cuerpo, ¿no? Y un poco también creo que lo que Marina mencionaba antes en su experiencia con estudios de medicina y estudios de psicología, ¿no? En mi caso era como las humanidades y esta otra cosa, ¿no? Que no sé, no tengo una formación científica o médica, pero sí una curiosidad de saber, un tratar de entender y estar segura de que hay conexiones entre eso, ¿no? Entre el arte y lo que ocurre en el cerebro y las tecnologías, etc. Pero, y bueno, luego, o sea, cuando empezaron esas cosas, me empecé como a tener que sentarme más seriamente y pensar cómo me altera, ¿no? Cosas a veces tan simples como el que me encuentre en una vena o no me encuentre en una vena, ¿no? Y entonces, en las últimas cosas, pero ha sido como, o sea, sigo procesando cosas. Y las últimas cosas que he escrito este año, en particular, creo que se acercan más a este preguntarse, que también es algo a lo que te fuerza la enfermedad, ¿qué somos como individuos, ¿no? Cómo funcionan nuestros cuerpos en relación a los otros cuerpos y a todo lo demás, a viruses, ¿no? Ahora en la pandemia es evidente que todos estamos conectados y que todos estamos conectados a la naturaleza y que todos estamos conectados a, no sé, la contaminación, en fin. Entonces, creo que para mí más y más, ¿no? Necesito preguntarme acerca de esas cosas. La semana pasada salió un pequeño ensayito mío que se titula #MyLifeAsACyborg en la revista cultural
La vaca multicolor, en que trato de hablar un poco más de esas cosas, ¿no? Y cómo, por ejemplo, el concepto de cyborg, que no se usa en los estudios culturales y la filosofía para tal vez cuestionar un tipo de, una cierta concepción del género sexual, bueno, nos lleva a cuestionar el individuo y su relación con las máquinas, con su entorno, con la biopolítica, etcétera, de maneras en que cuestionan el yo, pero entonces ¿dónde queda el yo? ¿No? Entonces esas son cosas con las que sigo tratando de entender y sigo tratando de explorar a través de lo que se hacer, que es la palabra, ¿no? Bueno, aquí hay otra pregunta de Mario Poi. Él quiere saber cuál es la postura de ustedes respecto de la anestesia y qué reflexión tienen respecto de cómo capturar con palabras el agujero más alucinante que uno puede transitar. Tenía que ser el amigo Mario Poi. Es un tema muy interesante el de la anestesia, porque justamente con esto que decía recién Margarita del yo y de quién es el que está sumergido en esa anestesia y que trae esos recuerdos cuando vuelve y esas vivencias, y entramos en ese terreno oscuro de si era un sueño, qué pasó. Hay personas que claramente vuelven de la anestesia y vieron todo y recuerdan, o sea, yo soy una de ellas, que salir de una anestesia y saber qué dijo cada uno y haberlos visto como si me estuviera mirando de arriba. Entonces es un mundo maravilloso. Desde un punto de vista médico, no hay mucho que decir. Es el mismo mundo que los sueños, actividad cerebral que se mantuvo mientras te tenían en otra cosa. Ahí ya, desde el punto de vista médico, salimos de ese terreno. Para mí sigue existiendo. Es ese yo que sueña, es un yo vivo completamente, pero eso es mi versión personal, porque yo creo mucho en los sueños y justamente estar muy metido en estos ambientes donde uno ve la muerte tan de cerca, la muerte y el descuartizamiento de las personas, y decís, ¿cuál es el límite? Al mismo tiempo, no puede no desembocar en la maravilla porque uno desarma a la persona, la desarma completamente, y la persona está en algún lugar y vuelve y vive y sueña y te está mirando de algún lugar o te está escuchando o está soñando. A mí en el fondo, cuanto más descuartizo la realidad, más me maravilla la realidad. Así que, amigo Mario, no sé qué contestarte. Bueno, eso continuando con eso del yo, no es un poco sobre lo que escribo en este pequeño ensayito que mencioné, porque yo decía, bueno, no me funciona el corazón, no me funcionan los pulmones, no me funcionan los riñones, no puedo moverme, no puedo hablar, estoy respirando por un tubo. ¿Qué queda de mí? ¿No? Es decir, ¿por qué puedo seguir pensando y concibiéndome como un ser autónomo e independiente que obviamente no soy, ¿no? Estoy usando la sangre de otros, estoy usando una máquina para todo, ¿no? Pero sobre la anestesia, en algunas ocasiones tuve como sueños y visiones, pero tengo otro poema que habla más bien de el olvido, ¿no? Y un poco la bendición que es la anestesia en el sentido más concreto, que es el de evitar parte del trauma al cuerpo, ¿verdad? Y que tiene que ver con el hecho de, después de mi primera cirugía, que había, ¿no?, cicatrices obvias que yo esperaba que sucedieran, y de pronto había cicatrices que
yo no tenía idea, ¿no?, de cuántos tubos me iban a poner, dónde estaban los tubos, ¿no? Y de pronto verme cicatrices en las piernas. ¿Por qué tengo cicatrices en las piernas si la operación era acá arriba, ¿no? Entonces, claro, eran, no, en fin, todos los catéteres para las distintas funciones, pero tengo este poema que es una apología del olvido, ¿no? Porque yo había venido escribiendo sobre la memoria histórica y la importancia de recordar y de nunca olvidar y no sé qué, y de pronto pensaba, bueno, por suerte me olvidé, por suerte no sé todo lo que me hicieron, ¿no? Un punto más que en medicina se pone mucho en discusión es este punto, como la anestesia es algo que de alguna manera no se puede controlar hasta dónde estás afectando en el otro. El peor de los problemas es el terror de estar sufriendo sin poder despertar. O sea, en el punto donde el sistema sensitivo y el sistema motor van como de decir, por canales separados. Hay veces que el motor no te funciona y el sensitivo sí. Este terror de pronto estar viviendo un gran sufrimiento y no poder despertar, no poder mover para expresar, son temas muy difíciles de tratar respecto a la anestesia. Y no me imagino el terror de estar padeciéndolo. Tremendo. Escúchame, creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Y Alexander, si hay. Pues no hay más preguntas, pero a mí se me ocurre preguntarle a Marina lo siguiente. Es que en lo que leíste, yo escuchaba un distanciamiento a través de ese lenguaje científico, y en el último poema que leíste estaba justamente ese yo muy presente allí. ¿Cómo se da ese paso y esa distancia? Porque yo siento que esa distancia tiene que ver también como una forma de protección de la sensibilidad. Claro, el último poema en realidad pertenecía al primer libro. En el primer libro es mi primera experiencia de aproximación a todos estos casos, y son esos que me hacen replantearme si yo voy a estar en ese lugar haciendo eso. La distancia entre los dos libros es más de 15 años en términos de cuándo viví cada cosa y todo lo que pasé en el medio. Evidentemente hay un distanciamiento que se va tomando a modo protector. Al principio yo me negaba muchísimo a este distanciamiento, pero después me di cuenta que a veces sin ese distanciamiento uno no se puede convertir en el objeto que ayuda y tampoco lo puede comprender muy bien porque la sensibilidad te está afectando. El primer libro es un libro totalmente desde el yo, el otro es un libro que intenta comprender y ponerse en la voz de un embrión, de un feto, de una persona que está padeciendo un infarto, de una persona que, no sé, que tiene litiasis renal. El segundo, estoy intentando entender la vivencia de cada uno, desde cada uno de esos puntos de vista. En el primero, estoy viviéndome en esa posición de ayudar. Y de hecho, me pasaba de ser tan sensible. En el poema, en el libro hay muchos poemas donde yo me desmayo y me dicen, usted así no va a terminar, esto no lo va a terminar, porque veía a una persona que entraba en terapia e inmediatamente pensaba, uy, esta persona la encontraron hace 5 horas que estaba sola, muerta, solo estaba rodeada de perros, y me pongo a llorar y me caigo y todas esas cosas que no las podía, porque intentaba, o sea, yo quería ver quién entraba y qué podía hacer, pero eso mismo hacía que yo no pudiera ocupar mi rol de ayuda en ese momento, que la persona no necesita que yo comprenda su vida psíquica, necesita que yo le saque
el moco que le impide respirar. Esa era mi tarea. Si yo me ponía en el otro lugar, mi tarea dejaba de ser útil. Entonces, bueno, hay toda esta vida entre un libro y otro libro. Responden a momentos diferentes y a búsquedas diferentes. Bueno, yo tengo una última pregunta que tiene que ver con la pandemia, que tocó un poquito Margarita. Nada, ¿cómo van viviendo esto ahora? Nada, estamos como sobrecargados de ciencia, de información científica permanentemente, a ver si sale esto, si el otro, si el virus, que esto, que... No sé cómo para llevarlo ahora a algo más general, cómo lo van viviendo y si están escribiendo algo con respecto a eso. ¿Margarita? Bueno, yo estaba escribiendo un artículo sobre el intruso de Jean-Luc Nancy, que tiene que ver con su trasplante del corazón, pero terminé escribiéndole una introducción al artículo en que hablaba, ¿no?, de esta relación que la pandemia hace evidente entre el yo y el otro, ¿no? Y el hecho de que no podemos realmente entender nuestras vidas como si fueran autónomas, ¿verdad? Entonces, escribí un poco sobre eso y he estado escribiendo un poquito de textitos, ¿no?, breves, aparte de otros proyectos que tengo, pero creo que para mí vivir la pandemia en los Estados Unidos y con toda la situación política, ¿no?, lo más importante era pensar en cómo hacer que los demás vean que, ¿no?, hasta qué punto tenemos que reconocernos en el otro, y la idea de que cuidar al otro es también cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, en cuanto a... O sea, vivo una situación extremadamente privilegiada, ¿no? No he perdido el trabajo, tengo un buen trabajo. Además de todo, tenía no solamente podía, digamos, enseñar en clases hasta el final del semestre anterior, sino que luego tuve sabático, así que podía continuar escribiendo desde casa. Y creo que el haber pasado por todas las cosas que pasé de la enfermedad me dan una paciencia especial, ¿no? Es decir, si has tenido que contemplar la idea de que te puedes morir en cualquier momento, ¿no? No hay apuro, ¿no? O sea, si puedes mantener tus necesidades vitales, si tienes, ¿no?, techo, comida y tanta salud como puedas tener, paciencia, ¿no? O sea, aquí creo lo más difícil ha sido toda la situación política y el entender que hay gente cuya vida para la sociedad norteamericana no valía nada, y que entonces si piensas que te van a matar o que van a matar a tus amigos o van a matar a tus familiares, arriesgarte a salir a marchar y que contagiarse de un virus no parece mayor peligro, ¿no? Entonces, o sea, creo que eso ha sido una de las cosas más complicadas. En fin, no quiero echarme demasiado rollo, pero... Sí, eso lo viví yo también, así que Sí. ahora estoy en Buenos Aires, Uh-huh. con otras problemáticas, pero bueno, totalmente de acuerdo. ¿Y Marina? Bueno, a mí me invitaron a escribir algo sobre la pandemia, en un libro donde escribían muchísimos escritores argentinos, tanto que personas que estaban acá como personas que estaban fuera del país. Y la verdad que cuando di mi opinión, claramente me sacaron del libro. ¿Por qué, Marina? No, es que al principio, los primeros meses en Argentina,
era como todos contra el bicho malo. Y hubo una extraña politización del fenómeno, y a la gente claramente se le metió muchísimo miedo, con algo que desde el punto de vista de alguien de cualquier médico que tiene que entrar todos los días a un hospital a tratar con enfermedades muchísimo más contagiosas, mortales, decir, bueno, cuidados son cuidados. O sea, no es que de pronto apareció un virus muchísimo más mortal y muchísimo peor que muchos otros. Está bien, tiene una incidencia, se transmite mucho más que otros, pero no es más mortal que otros. Entonces, nada, se generó una apuesta de donde solo la vista estaba puesta en ese bichito, que le llamaban así, y realmente hubo una catástrofe en torno a eso. Y durante mucho tiempo nadie parecía tener en cuenta que la gente se empezaba a morir de cualquier otra cosa. Acá la gente se murió de cualquier otra cosa. Esa es lo claro. Y todas las estadísticas dicen que todos son muertos por lo mismo. Y estoy rodeada de amigos y de personas que murieron de cualquier otra cosa por falta de atención. Entonces, los problemas en Argentina, si bien está afectada como todos por un problema mundial que está fuera de discusión, nada, pasaron un montón de otras cosas mucho más graves y que de pronto tapan el foco o lo usan para desviar la atención. Entonces, cuando yo puse mi foco en otras cosas que no tenían que ver con la mayor o menor virulencia, a nadie le interesaba en ese momento. Por ahí ahora sí, porque las cosas ya cambiaron y ya la gente se dio cuenta que acá no podíamos estar con la gente, los chicos, un año sin educación. Porque en Argentina no hay internet para todos. Ni para todos, o sea, por ahí en Estados Unidos es distinto. Pero acá un chico de Jujuy estuvo un año sin escolarización, sin trato social. O sea, hay catástrofes que vienen aparejadas a esto gravísimas, que me parecen mucho más graves que la cantidad de muertos que podemos tener, y mucho más cuando no podemos contar los muertos verdaderos. Bueno, con esta nota trágica, Vamos a hablar de otra cosa. vamos a terminar, vamos a dar por terminado. Nada, les agradezco muchísimo porque me pareció súper buena la combinación, Marina, cómo nos fuiste llevando y explicando toda esta terminología, digamos, científica o de las enfermedades o del cuerpo, llevado a los poemas. No sé, como desde un punto de vista que nosotros somos más bien pacientes, no como Margarita. Yo, bueno, la mayoría de la gente que no está en el campo de la medicina, y me parece muy, muy interesante tener a alguien dentro de la poesía que tenga ese lugar. Y bueno, Margarita, nada, el lugar tuyo de vencedora, vamos a decir, no sé cómo llamarlo. Sí, ese no me gusta mucho. No, un horror, una palabra pésima. Pero de cualquier manera es un poco así. Yo también pasé por una enfermedad y bueno, está el elemento de la paciencia, pero también al mismo tiempo ese elemento de una enorme energía que se pone para seguir, digamos, para sobrevivir. Sí. Y que genera, digamos, toda la empatía que ya venías trabajando desde antes. Así que les agradezco a las dos muchísimo, espero que todos se les hayan abierto las antenas y que
y que vean ahora la ciencia desde otro espacio también, porque siempre parece que la ciencia es algo duro, pero no lo es. Se puede materializar en algo mucho más suave y más blando de alguna manera, o por lo menos yo lo veo así. Y bueno, muchísimas gracias y aplausos, como se aplaude ahora. Gracias a ustedes. A ustedes. Gracias. Ya fuera total. Me alegro mucho de haberte conocido, Margarita. Sí, a ti, Marina. Gracias a Lila por la presentación. No, y gracias Alexander, y nada, nos vemos en la próxima lectura. Chao.